Hace poco el obispo de una diócesis italiana, tal vez hayan leído las noticias al respecto, tomó una medida pastoral extrema, que es la de prohibir que existan padrinos de bautismo para los bautizos que se realizan en la diócesis. ¿Cuál es la razón de una medida tan pastoral, tan radical? Es que este obispo estaba frustrado, y en cierta medida con razón, por la cultura de gasto y la cultura mundana que existía en torno a los padrinos, elegidos como si fueran razones de pompa y circunstancia más que por su adecuación para cumplir con las responsabilidades de los padres, que esa es la responsabilidad de los padrinos, y que incluso llegaban los padrinos a procurar regalos tan estrambóticos, tan excesivos, que incurrían en deudas, endeudaban a la familia para poder realizar estos regalos. Y esta cultura del padrino del bautizo disminuye completamente el significado del sacramento y el valor del sacramento, de tal manera que ya solo importa la fiesta y los regalos y no importa el sacramento que está al centro de esta práctica. Supongo que a raíz de esta noticia, un hermano me pregunta lo siguiente en las redes sociales. Me dice, una duda, ¿es realmente necesario el uso de padrinos en el bautismo? Es que me gustaría que mi hijo fuera bautizado al mismo instante de nacer y no siempre se consigue a esas dos personas. No recuerdo que la Biblia diga nada al respecto sobre el uso de padrinos y hojeando rápido en el catecismo no veo nada en la parte del bautismo. Bueno, acá hay dos cosas muy distintas. Una es la razón por la que el obispo toma esta medida extrema. Es una medida que toma como decisión pastoral en su diócesis, aplicable en su diócesis, y que obviamente solamente se puede entender en el contexto de la diócesis. Es decir, habría que ver y conocer en la diócesis este exceso que se produce con los padrinos. Pero es algo que no es muy raro en muchos países de América Latina, este exceso donde los padrinos son en realidad personajes importantes y no aquellos que se responsabilizan por la formación espiritual de el bautizado. Veamos primero qué cosa es un padrino y una madrina. Un padrino y una madrina son las personas que, según la enseñanza de la Iglesia, van a cooperar con los padres en la formación cristiana del bautizado y va a velar por el bienestar integral de este niño junto con los padres. Y en caso que los padres desaparecieran, padrino y madrina velarán juntos por el crecimiento integral de este niño, es decir, por sus necesidades materiales, por sus necesidades físicas, pero sobre todo por su formación espiritual. Vivimos en una época en la que si desaparecieran los padres, que no es algo común, pero si desaparecieran los padres, nosotros tenemos una red familiar que hace que los niños terminen a cargo de otros familiares, los abuelos, los tíos, etc. Y en consecuencia, legalmente, no van a terminar en manos de los padrinos como era en el pasado. Pero los padrinos se vuelven responsables de la formación de los hijos y de la formación espiritual. En consecuencia, los padrinos son altamente recomendados por la Santa Madre Iglesia para que cumplan este papel de ayudar a los padres y de suplirlos si es que ellos están ausentes. Porque puede resultar que, muertos los padres, Dios no lo quiera, el niño o la niña termina en manos de un familiar que no le interesa formar al niño en la fe. Los padrinos tienen la responsabilidad de hacerlo en ese caso. Y mientras los padres están vivos, el padrino, la madrina ayudan, coadyuvan, y por eso están presentes, por eso
eh, se aseguran que el día de su cumpleaños el niño reciba un regalo que lo ayude espiritualmente, no solamente que reciba un juguetito, sino que reciba un don que lo va a ayudar espiritualmente, un rosario, un devocionario, su primera Biblia, su primer librito de devociones, como se hace con ocasión de la primera comunión, por ejemplo, y así sucesivamente. El padrino se responsabiliza del desarrollo y del crecimiento espiritual de la persona. Y entonces sería un error absoluto no tener padrinos como los considera la Iglesia, no como un elogio a unos amigos, sino como los considera la Iglesia. Sería un error no tener padrinos cuando son personas que están para ayudar en el crecimiento espiritual. ¿Cuánto más desearíamos para nuestro niño o nuestra niña que tuviera toda la ayuda posible? Yo convocaría a todos los ángeles del cielo para que mi hijo o mi hija pudieran ser educados en la fe y crecieran en la fe. ¿Cuánto más la ayuda de un padrino y una madrina bien escogidos, no de acuerdo a su importancia en el mundo, ni tampoco como un acto de elogio para ellos, porque muchas veces la razón por la cual le ofrezco el padrinazgo o el madrinazgo a alguien de mi hijo es como una manera de darle un homenaje, como un signo de amistad. Tampoco eso debe pesar. Es lógico que el padrino o la madrina van a ser alguien conocido, va a ser del círculo de amigos o de familiares. Es lógico, porque a ellos los conocemos más. Pero tiene que ser una persona que sea excelente en la fe. Que sea una persona excelente en la fe. Entonces, decir que no quiero padrinos porque probablemente esas personas no estén al alcance cuando recién nazca mi hijo es producto de un capricho. Quiero bautizar a mi hijo apenas nazca. Primero, vas a tener que conseguir un sacerdote para que lo haga. Y en la clínica no van a dejar que el sacerdote esté en medio del el parto para que apenas el niño nazca reciba el bautismo. O tú dirás, bueno, no apenas nazca, pero tan pronto esté vestidito y esté ya en buenas manos, estando incluso en la clínica, allí quiero que el sacerdote lo bautice. Ese bautizo sería un bautismo de emergencia y no hay ninguna razón para pedir un bautismo de emergencia, porque el bautismo tiene un ritual que tú probablemente no conoces, hermano. Y tiene un ritual bello, donde se utilizan velas, donde se utilizan óleos, se utilizan varios óleos distintos. Se utilizan para ungirlo en distintas partes, en el pecho, en la cabeza, en la crisma. En consecuencia, esa liturgia bautismal no se le debe negar a un niño simplemente porque yo quiero que mi hijo esté bautizado apenas nazca. Lo puedes hacer muy pronto, lo puedes hacer tan pronto la madre esté lista para ir, lo puedes hacer a los 3 días, a los 4 días. A mí me bautizaron menos de un mes de haber nacido y sé de otros bautismos que son aún más cercanos a la fecha de nacimiento. Pero renunciar al bautismo, a los padrinos de bautismo, como deberían ser, o sea, como auténticamente se supone que sean, es una irresponsabilidad como cristiano, ¿no? Entiendo perfectamente al obispo que dice ya nada de padrinos para evitar abusos que solamente estaban disminuyendo la fe y atentando contra la fe, lo entiendo perfectamente, pero fuera de ese caso excepcional, nosotros debemos de recurrir a esta ayuda. ¿Son los padrinos indispensables para el bautismo? No. ¿Pero por qué la Iglesia los pide? Los pide porque son recomendables, porque son altamente recomendables, para que cumplan su verdadera función, no la función social que se le adjudica, sino la función que tienen en la Iglesia. En el Código de Derecho Canónico, es decir, en el libro que legisla a la Iglesia, en el Canon 872, cuando se habla de los padrinos se dice, en la medida de lo posible, los padres escogerán un padrino y una madrina en la medida de lo posible, lo cual demuestra que no es obligatorio, no es indispensable. Pero un sacerdote no va a tomar a bien que un niño se aparezca a un bautismo sin padrinos, siendo que los padrinos forman parte de la tradición de la Iglesia y no son indispensables para el sacramento, que quede claro, no son indispensables,
Por eso existe el bautismo de emergencia, por ejemplo, y en el bautismo de emergencia no hay padrinos, a veces ni siquiera padre, solamente está la madre, ¿no? Pero cuando el bautismo es un bautismo normal, que no es un bautismo de emergencia, entonces el padrino y la madrina son altamente recomendables por la iglesia, en la medida de lo posible. Y así nosotros vamos a renovar la cultura de lo que significan los padrinos, porque lo que significan los padrinos desde la perspectiva mundana hoy en día, lamentablemente, no es lo que la iglesia tiene pensado y lo que la iglesia quiso eh, poner como tradición para el bien del niño, de la niña que está siendo bautizado, para que tengan la protección y la compañía espiritual adicional a la de los padres, sabiendo que formar un cristiano implica el esfuerzo de toda una iglesia. ¿Cómo no traer a ese proceso de formación a hombres y mujeres virtuosos que pueden ayudar y sobre todo rezar por el niño que estoy bautizando? Que tengas un buen día.